Ante la cuarentena, te recordamos que podés seguir operando con nosotros por Credicop Móvil o Banca Internet. Utilizá nuestros cajeros automáticos o retirá efectivo en locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Pagá con tus tarjetas Credicop. Informate en www.bancocredicop.com. Bien, seguimos en Mercados por Expertos en medio de esta fenomenal pandemia a nivel mundial, con cuarentena a nivel local, y una pregunta que se me ocurre que es casi obligada. ¿Qué está pasando en los diferentes sectores de la producción en este momento tan particular? Y hoy es el turno del sector de la construcción, un sector altamente poblado de pequeñas y medianas empresas precisamente. Por eso estamos en comunicación ya con el ingeniero Jorge del Río, presidente de la Asociación de Pymes de la Construcción. Buen día, Jorge, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? No, al contrario, Nino, un gusto, buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están las cosas en el sector? En un sector que, por cierto, viene arrastrando de hace tiempo muchas dificultades, y de hecho en el último mes de febrero cayó 44%, 22%, perdón. Exactamente, mira, esto más allá de lo que se ha originado ahora por la pandemia, las pymes de la construcción venimos muy mal, con una situación económica que se viene arrastrando, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires, bueno, en Nación también, desde el mes de septiembre, donde de la gestión anterior se dejaron de pagar los certificados de obra. Eso ha causado la ruptura de la ecuación económica financiera de las empresas. Bueno, y a esto hay que sumarse ahora que esa deuda desde aquella época se agrava con la situación de no poder estar trabajando ni en las obras públicas ni en obras privadas, ¿no es cierto? Eso significa de que la actividad está frenada desde el último mes de septiembre, como dijiste. Exactamente, es decir, las obras estaban paradas, desde Apimeco habíamos mantenido una serie de reuniones, hasta inclusive con el ministro de Obras Públicas de Nación, donde nos había manifestado que había que esperar hasta el día 31 de marzo para ver de qué manera el gobierno nacional llevaba adelante un acuerdo con el Fondo Monetario por la deuda, y en función a eso se iban a aprobar los presupuestos tanto de Nación como el de la provincia de Buenos Aires, y en función a eso se iba a saber cuál iba a ser la política a implementar para la deuda que se tenía con la obra pública, y qué se iba a hacer, que había muy poca perspectiva para las nuevas obras que se iban a licitar. Vos te imaginás que desde ese momento que se están afrontando sueldos con obras paralizadas, ahora con una paralización total y con estas dificultades económicas y sin ningún tipo de apoyo que hemos tenido para las pymes de la construcción, porque si bien se han tomado medidas para otros sectores, bueno, las pymes seguimos con serios problemas para poder mantener las empresas, lo que va a generar una quiebra indefectible de muchas de ellas, ¿no es cierto? Jorge, en las últimas semanas, con esto de la pandemia y la cuarentena obligada, ¿tuvieron alguna novedad en este sentido? Sobre todo por la necesidad que hay de contar con nuevas infraestructuras sanitarias, se me ocurre. No, mirá, lo único que ha sucedido es que algunas obras públicas me refiero, que estaban paralizadas, como era el caso de la Dirección de Arquitectura, donde había hospitales, ya te digo, paralizados totalmente, le han dado un adelanto de esa deuda a algunas de las empresas para poder terminar algunas de las salas, pero es lo único que en la actualidad está funcionando, el resto está todo paralizado. Jorge, pensando en el día después, que obviamente no sabemos cuándo será, ¿prevén ustedes un cierre definitivo de muchas firmas en la construcción? Sí, en estas condiciones lamentablemente va a pasar eso y va a haber una gran desocupación, porque ya te digo, antes de la pandemia esta ya estábamos sumamente preocupados, hablando con el tesorero de la provincia, con los distintos funcionarios, y no había una solución respecto
te vuelvo a reiterar, a la deuda que se mantenía con las empresas. Calculá que son pymes que se le estaban adeudando 60 millones, 50 millones de pesos en certificados y que ya prácticamente estaban al borde de la quiebra y con cesación de pago. En estas circunstancias, la situación es mucho más grave y bueno, lamentablemente hay muchas empresas que ya no pueden continuar. Y los créditos bancarios que salieron en las últimas semanas, ¿son viables para ustedes? ¿Qué opinión les merece? No, mira, la verdad que hay un problema muy grande con todo lo que respecta a los bancos, ¿no? El Estado tendría que estar en cierta manera garantizar de que los bancos cumplan con las obligaciones de todos estos DNU que se estuvieron sacando porque las exigencias bancarias son muy grandes con empresas que hoy lamentablemente con el estado patrimonial que tienen no pueden alcanzar. Y por otro lado, se están dando préstamos a un interés del 24 o 25%, no todas las entidades se está excediendo a esto, ya te digo, son muy pocas, y en ese caso hay una serie de requisitos que son prácticamente incumplibles en las condiciones económicas que hoy están las pymes. Perfecto. Jorge, se habla de que la construcción podría ser uno de los próximos sectores a ser exonerados de la cuarentena de alguna forma, y de hecho esta semana fueron habilitados los corralones de materiales. ¿El sector está preparado para enfrentar una etapa así, minimizando el riesgo de contagio, digo? Sí, mira, nosotros desde la asociación hemos tomado una serie de recaudos de todas las exigencias que se están llevando adelante y lógicamente para proteger la salud de los empleados, pero es muy difícil. Mira, te digo, en lo que tiene que ver obras públicas, tendría que haber si en obras públicas tendría que haber un llamado a licitación, preparar pliegos, bueno, para una serie de obras con un presupuesto que hasta el día de hoy no sabemos ni lo tenemos. Y en lo que tiene que ver con la obra privada, si bien hay sectores, más que todo, como vos decís, que hay corralones que están habilitados, son para aquellos personas que se dedican pura y exclusivamente a hacer plomería o trabajo de albañilería, pero no para las pymes, porque hoy por hoy, te digo, en el tema, por ejemplo, de la construcción de un edificio, en la situación económica que se están, es casi imposible conseguir inversores. La gente hoy no tiene una capacidad de ahorro para estar pensando en una construcción de ese tipo, y si la tiene, la está reservando por la situación económica que viene atravesando en general todos los ciudadanos. Está bien, está muy claro. Vuelvo 2 pasos para atrás cuando hablaste del posible desempleo estructural que puede llegar a darse en el sector. El fondo de desempleo, un instrumento antiquísimo que hay a nivel para todo el sector de la construcción, ¿sigue existiendo y cubre estas eventualidades? Sí, mira, el fondo de desempleo sigue existiendo. Ahí tenemos el tema de la gravedad que te estaba comentando porque sucede lo siguiente. En septiembre, cuando se dejaron de pagar las obras, en este caso me refiero a las obras públicas, las empresas se paralizaron todas las obras y la gente se despidió y mandó el fondo de desempleo. Lo que hoy está en riesgo es la gente que viene desde hace años trabajando con las distintas empresas. Yo te puedo dar el caso que tengo, por ejemplo, empleados que hace 40 años que están trabajando conmigo. Entonces, se lo está manteniendo desde septiembre y estamos haciendo lo imposible para seguirlos manteniendo, sin trabajo. Bueno, lógicamente que si nosotros lo despedimos van a cobrar el fondo de desempleo de ese momento. Le va a servir para muy poco, es decir, muy poco. Van a tener un ahorro puesto en el banco, pero están sin trabajar. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es mantener la fuente, por lo menos de ese personal que hace años que viene trabajando en una pyme y que ya somos parte de una familia. Vos sabés muy bien que hay una diferencia muy grande entre las grandes empresas y las pymes. Generalmente es un núcleo familiar donde tenemos un contacto directo, donde el mismo empresario está trabajando a la par, más allá de las obligaciones que tiene, de la gente que tiene contratada.
Entonces, la situación se agrava precisamente con ese personal de que hace años que está trabajando en las empresas. Claro, y los repro, que es una figura a la cual está recurriendo el gobierno ahora, ¿de alguna forma se superponen con el fondo de desempleo? Digo, o sea, ¿ustedes pueden recurrir a los repros en estas circunstancias? Sí, se puede recurrir, pero ya te digo, no se ha tenido una... en la evaluación del personal que tenés, muy poca, hasta ahora no se ha dado a las pymes, es más que todo apuntado a lo que es a la industria o a lo que es al comercio. A las pymes, precisamente por la metodología que tenemos a través del Fondo de Desempleo, no es prácticamente accesible recurrir al repro, y el que lo hace es para que tiene una cantidad muy, muy pequeña de personal a cargo. Perfecto, muy claro, Jorge, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, toda la suerte del mundo, por cierto, para este sector tan clave, tan importante de la economía local. Felices Pascuas, Jorge, muchas gracias. Bueno, gracias igualmente, y como siempre te agradezco mucho de que nos tengas en cuenta y que puedas transmitir todas nuestras inquietudes y la problemática que estamos atravesando. Bueno, que tengamos toda una feliz Pascua y ojalá que esto se resuelva lo antes posible por el bien de todos. Gracias, Jorge. Igualmente. Ingeniero Jorge del Río, presidente de la Asociación de Pymes de la Construcción. Después de la pausa hay más mercados por expertos.